Bueno, en ese problema tenemos dos fuentes donde una va a ser dependiente y la otra independiente. Nuestra fuente dependiente, que tiene el valor de 2IA, se nos dice que en el circuito IA va a ser el que corre del nodo C al D. También tenemos nuestro nodos de salida donde va a estar nuestro voltaje de Thevenin. Pero como nos está dando la variable IA, primero utilizaremos teorema de Norton en el circuito para sacar nuestra corriente en corto. En este circuito redibujado vamos a utilizar el método de nodos, etiquetando los nodos, donde si proponemos nuestras corrientes y vemos nuestra fuente dependiente como un supernodo, entonces nos va a dar la ecuación de que el voltaje de C menos el voltaje de B va a ser igual a 2IA. Pero también se nos dice que no podemos dejar nuestro valor de voltaje como 2IA. Entonces lo vamos a expresar en términos de voltaje de nodos, que va a ser el voltaje que va a correr por los 6 nodos. Ohms, perdón. Quiere decir que la diferencia de potencial entre la resistencia va a ser igual a la corriente. Lo que quiere decir que IA va a ser igual a BC sobre 6. Podemos sustituir esta ecuación en la primera, lo que nos va a hacer llegar a la ecuación de 4 voltaje de C menos 6 voltaje de B igual a 0. Ahora tenemos que sacar la ecuación del supernodo, donde plantearemos la nueva ecuación del supernodo, tomando en cuenta que lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Entonces nuestra segunda ecuación va a ser 10 voltaje de B más 11 voltaje de C igual a 100. Entonces, devolviéndonos a nuestra primera ecuación, podemos despejar el voltaje de C, donde nos va a dar que despejando va a ser igual a 6 cuartos de voltaje en B, igual, que es lo mismo que decir 3 medios de voltaje B. Y ahora que tenemos el voltaje de BC, podemos sustituirla en la segunda ecuación. Y como en la anterior ecuación, igual multiplicamos toda la ecuación por un número para que no nos quedaran fracciones. Haremos lo mismo aquí, multiplicando todo por 2. Lo que nos va a dar como resultado que voltaje en B va a ser igual a 200 sobre 53 volts. Ahora sabiendo cuánto es el voltaje de B, podemos sustituirlo en nuestra ecuación de BC para obtener su valor. Y con este BC podemos encontrar nuestra corriente en corto, porque tenemos que BC 5 va a ser nuestra corriente en corto, donde, donde nos va a dar como resultado que nuestra corriente en corto va a ser a 60 sobre 53 amperes. Ahora tenemos que redibujar el circuito para encontrar nuestro voltaje de Thevenin. En ese circuito tenemos solamente un camino cerrado, ya que por nuestros 5 ohms no van a pasar corriente. Y también sabemos que por ese camino cerrado solo pasa IA, por lo que podemos aplicar ley de Kirchhoff de voltaje en sentido horario para igualar todos nuestros voltajes a cero. Después, con despejes, podemos dar que con el resultado de IA va a ser igual a 10 séptimos de ampere, lo que significa que estos 10 séptimos de ampere son los que pasan por los 6 ohms, donde que por el voltaje que pasa por ahí va a ser nuestro voltaje de Thevenin. Entonces nuestro voltaje de Thevenin va a ser igual a IA por los 6 ohms, lo que nos da como resultado 60 séptimos de volt. Entonces ya tenemos nuestro voltaje de Thevenin y nuestra corriente en corto, por lo que podemos solamente usar nuestra fórmula para sacar nuestra resistencia en Thevenin, que sería 60 séptimos de volt sobre nuestros 60 53 de ampere.
dando como resultado 53 séptimos de ohm. Y por último, estos serían nuestros equivalentes en Thevenin y Norton de los circuitos.